Es probable que en alguna ocasión te haya podido llegar a saltar un stop loss y que luego el mercado haya continuado a favor de la dirección en la que estabas en un principio. No vamos a hablar de que el order block es la solución definitiva a este tipo de cosas o este tipo de situaciones, pero probablemente sea un concepto que pueda ayudarte mucho a entender la dinámica del movimiento del precio. Te robo 10 minutos y te explico con total y absoluta claridad lo que es el order block y cómo puede llegar a mejorar o ayudarte en tu trading. Vamos a ello. Lo que defiende la teoría del Smart Money, en primer lugar, es que asume, digamos, que hay una serie de instituciones que mueven el mercado de forma brusca y que antes de mover el mercado de esa manera suelen dejar una serie de patrones dentro del gráfico que los puedes localizar mediante order blocks, que son los llamados bloques de órdenes. Por bloque de órdenes o order block, que es lo mismo, entenderíamos que es una zona en la cual hay un cúmulo, hay un conjunto de órdenes, ya sea en compra o en venta, que básicamente lo que van a provocar es que el precio las vaya a buscar porque necesita de ese volumen para continuar subiendo y que ese supuesto próximo impulso sea potente, sea con fuerza y continúe con la dirección que ya llevaban previamente. Para saber cómo identificar estos order blocks, primeramente te tienes que hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué tipo de tendencias o en qué tipo de tendencia estoy? Alcista, bajista, neutral. 2. ¿Dónde están las roturas? Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Y 3. ¿Quién originó esa rotura? En el momento en el que yo tengo identificada la tendencia, la rotura más inmediata y el origen de esa rotura, ya es muy probable que esté muy cerquita ya del order block. Una vez que has seguido todos estos pasos, ahora lo que te falta es identificar el order block. Primero, para identificar un order block, utiliza velas japonesas. No te vayas a Heiken Ashi, porque además ya te va a cambiar la lectura. No te vayas a Renko, ni mucho menos a un gráfico de línea, que solamente te marca el cierre. O sea, no vale la pena. Utiliza velas japonesas, ¿vale? Entonces, eso es punto número 1. Y punto número 2 y 3, lo que tienes básicamente que identificar es la última subida antes de una caída, o lo que es lo mismo, la última compra antes de una venta, y a la inversa exactamente igual, la última venta antes de una compra o la última caída o bajada antes de una subida. A partir de ahí ya casi lo tienes. Ahora lo que te faltaría por saber es cómo trazar ese order block. Y básicamente lo que tú tienes que tener en cuenta es que tienes que coger el máximo y el mínimo, ojo, de la última vela que ocasionó ese movimiento. En el momento en el que ocurre una rotura para arriba o para abajo, última vela que generó eso, máximo y mínimo de esa vela, y a partir de ahí trazas en adelante. Y sería justamente lo mismo a la inversa, en este caso en un ejemplo alcista, máximo y mínimo de la última vela que ocasionó ese movimiento alcista, a partir de ahí máximo y mínimo y trazo en adelante. Bueno, ahora teniendo clara la base a nivel conceptual, vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo se aplica esto directamente en un mercado real. Vale, para entender bien el concepto de order block hay que tener una pequeñita base al menos de lo que es estructura de mercado, ¿vale? Y de todo el temario de estructura de mercado lo que hay que conocer es el break of structure o el BOS o la rotura de estructura traducido al castellano. Eso por un lado, y luego por otro lado el complex pullback, que es lo que se le suele llamar ese retroceso complejo, que es lo que se forma posterior a un BOS, o sea, posterior a una rotura de estructura. Primeramente, mercado en tendencia, máximos y mínimos crecientes, como estamos viendo en pantalla, a modo simplemente conceptual nada más. A partir de ahora vemos que este mínimo generó un impulso que generó un nuevo máximo y superó el máximo previo. A partir de aquí lo que se ha generado es un BOS, como estábamos explicando justamente ahora, un BOS alcista, es decir, un BOS que rompe máximos anteriores y que marca un nuevo alto, ¿vale? Luego vemos que lo sigue marcando de forma consecutiva en el ejemplo. Entonces lo que vamos a explicar ahora es justamente cómo localizar ese order block. Primeramente, tenemos que ver que se marque un BOS, que se forme un BOS, que haya una rotura de estructura, que haya un nuevo máximo en esa tendencia alcista o un nuevo mínimo en esa tendencia bajista. En definitiva, que rompa el máximo o el mínimo anterior y que expanda nuevamente el movimiento. Una vez que vemos primeramente que se lleva a cabo ese BOS, vamos a esperar al complex pullback, es decir, vamos a esperar al retroceso complejo, posterior a la rotura que marcó el BOS. ¿Se entiende, no? Entonces, a partir de ahí, en donde yo me tengo que fijar es en quién originó
ese boss del que estábamos hablando justamente ahora. En el momento en el que nos damos cuenta de que ese boss fue originado por un mínimo, ese mínimo es el que vamos a trazar en adelante y a partir de ahí a trabajar sobre él. ¿De acuerdo? En este tipo de zonas es donde vamos a localizar justamente ese order block. Pero con lo que quiero que te quedes es, a nivel conceptual mínimamente, con este origen que justamente genera un nuevo alto que es más alto que el anterior y por eso es un boss. A partir de ahí, una vez que localizamos todo esto, tenemos que ir a toda esta zona y encontrar ese order block esperando justamente el complex pullback, es decir, el retroceso complejo posterior a la rotura para que coja nuestra orden y ahí irnos con el precio. Digamos que a nivel conceptual se nos quedaría una entrada de este estilo. Miramos quién, digamos, provocó o quién produjo esa subida previa que generó un boss. A partir de ahí, digamos que lo esperaríamos. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Esperaríamos la entrada en el origen de todo ese impulso alcista, localizando ese order block. Ya a partir de ahí, una vez que llega mediante el complex pullback, se entra en largo y se busca salir como mínimo en un nuevo alto, porque estaríamos intentando ver una expansión de la tendencia actual. Y también, por si no lo he dicho, lo digo ahora, esto a la inversa sería exactamente igual. Un alto que genera un nuevo mínimo, miro cuál fue el alto que generó ese nuevo mínimo, espero el complex pullback hasta ese nivel y ahí busco sumarme al movimiento bajista. Vale, vamos a ver este ejemplo, que este es un ejemplo alcista, eurodólar, gráfico de M30, y quiero que te fijes en todo lo que te estaba comentando justamente antes. Impulso, que genera un nuevo alto que supera el anterior. ¿En qué me tengo que fijar a partir de ahora? En el complex pullback. Es decir, se forma un boss, déjame que te lo marque, se forma un boss. A partir de la formación del boss, lo que buscamos es el complex pullback, que viene justamente aquí, ese retroceso complejo. Entonces, ¿en quién me fijo cuando se ha formado un boss? En el que generó ese impulso. Estamos hablando de esta última vela, ¿vale?, que generó finalmente esa subida de ese máximo que superaba el anterior. ¿Cómo se opera mediante order blocks? El order block ya está seleccionado, es como hemos dicho anteriormente en las instrucciones, alto y bajo de la última vela que generó ese impulso fuerte. A partir de ahí trazo el nivel y metemos el buy limit esperando el complex pullback. El stop loss debajo del order block, el profit por encima de máximos anteriores. Se te puede quedar desde un 4-1 a mucho más, esto es algo que cualquiera que entienda de Smart Money sabrá ver. En el siguiente ejemplo vemos exactamente lo mismo, impulso, retroceso, nuevo impulso, y claro, este nuevo impulso genera también un nuevo boss, que era lo que estábamos hablando justamente antes. ¿Se entiende? Cogemos este boss, lo metemos aquí, se genera otro nuevo impulso, ¿y en qué me tengo que fijar? En el que generó ese nuevo impulso, última vela, antes de ese fuerte, digamos, impulso básicamente. Se operaría exactamente de la misma manera, esperar a la llegada al order block, buy limit y nos vamos arriba. Yo no sé si te das cuenta, pero probablemente la mayoría lo que a veces interpreta es que cuando tengo un alto más alto que el anterior hay que entrar en el breakout sabiendo que muy probablemente luego se come en el retroceso, ¿no? Rompo arriba, hay mucha gente entrando aquí arriba porque interpretan o que el precio se les escapa o que ha marcado un nuevo máximo, por lo tanto tengo que entrar, o que ha habido una entrada de volumen y voy a entrar, pero como el mercado se mueve con máximos y con mínimos decrecientes, cuando luego el precio justamente tira para atrás para recoger volumen, para ir a buscar esos order blocks, que es donde han estado o donde ha estado ese volumen para continuar subiendo, a la mayoría les salta el stop. ¿Se entiende, no? Entonces, si estás entrando en el extremo de ese impulso que se ha generado, te has esperado todo el retroceso para entrar y es ahí donde probablemente ese proceso correctivo está cerca de terminar para marcar un nuevo impulso. Entonces tú todo esto lo estás viendo desde el order block, ¿vale? Fijaos este ejemplo número 2. Se genera un nuevo boss, como hemos dicho antes, último impulso, nuevo boss, vuelvo a romper un máximo anterior, ahora me espero al complex pullback que poquito a poco va llegando. ¿A dónde? Al order block que generó ese impulso y a partir de ahí nuevamente nos vamos en largo, ¿vale? La manera clásica de operar esto es ese buy limit esperando justamente en el order block y salida en nuevos máximos. Mira, déjame enseñarte este ejemplo también. Esto es el SP500 gráfico de una hora. Vemos que el mercado venía cayendo en este caso, marca impulso,
retroceso, impulso a la baja, retroceso, impulso nuevamente, y aquí hay una mitigación de algo, y no sé si lo estás viendo, pero es de un order block, fíjate. Último retroceso y se genera un nuevo impulso, en este caso a la baja. Bloque de oferta le podríamos poner o le ponemos el bloque en rojo. Entonces, ¿qué estamos viendo a partir de ahora? Que lo mismo que hemos dicho antes, se genera un nuevo impulso a la baja, miro quién ha generado ese impulso a la baja y me espero el complex pullback, ¿vale? Se forma un boss, miro quién genera el boss, espero el complex pullback, es decir, ese retroceso complejo, que venga a mitigar el bloque, que coja todo ese volumen en órdenes para continuar cayendo, ¿vale? Y eso es justamente lo que estábamos viendo, cómo se iba formando poco a poco en este ejemplo, ¿no? Impulso, complex pullback, que viene a mitigar el order block y entrada, sell limit y salimos en cualquier nuevo mínimo. Pero date cuenta que además luego se generan más order blocks. Fíjate en el siguiente, que es todo este tramo de aquí, último retroceso antes de generar un nuevo impulso. Pero date cuenta que aquí puede haber algo de trampa y no me quiero extender mucho, pero bueno, cualquier persona podría llamar a esto de aquí, te lo voy a borrar, a esto de aquí un order block. Y esto no lo es. ¿Sabes por qué? Porque no rompe nada. Recuerda que el criterio tiene que ser boss, complex pullback, espero a que vuelva al bloque y me vuelvo a ir con el movimiento. Y realmente, todo este bloque que estamos viendo aquí, no generó rotura. Es decir, no generó este boss que estaríamos buscando, ¿vale? Esto sería un boss que finalmente sí lo generó, pero no lo generó este de aquí, sino que lo genera este de aquí, ¿vale? Entonces, a partir de ahí esto se modifica, se traza ese último bloque, se traza en adelante, y ¿qué esperamos posterior a un retroceso? O posterior a un impulso, mejor dicho, ese complex pullback, ese retroceso que nos ayuda a sumarnos nuevamente al movimiento. Me espero a la llegada del retroceso al complex pullback y salgo por debajo del mínimo anterior. En este caso tiró muchísimo más y es ahí donde vienen pues esos famosos ratios de 20-1 de Smart Money, etcétera, etcétera. No es que sean irreales, son reales, pero hay que entender un poquito el contexto, ¿de acuerdo? Así que te he enseñado un ejemplo alcista, te he enseñado otro ejemplo bajista. Ahora es tu turno de que busques en el gráfico, practiques hasta que logres identificar cómo funciona más o menos la dinámica y luego poco a poco lo puedas aplicar a tu operativa. Bueno, habiendo visto ya varios ejemplos, espero que hayas podido entender de la mejor manera posible este tema de los order blocks, y si estás interesado en saber más de esto, déjamelo saber en comentarios y hago más vídeos de este tipo. De todas formas, te recuerdo que cada día en apertura americana y apertura europea aplicamos esta metodología del Smart Money con mercado en vivo y vas a poder ver cómo se va formando todo y cómo le hacemos un seguimiento en el resto de las sesiones a lo largo de la semana. Por lo tanto, cualquier duda déjamela saber en comentarios, y si te suscribes vas a estar siempre atento de todo lo que subamos. Nos vemos en la próxima.